San Lucas 24. Versos 29 en adelante. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Padre, gracias. Es un privilegio poder acercarnos a ti para adorar, bendecir tu nombre, y también un privilegio poder oír tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad y solo tú tienes palabras de vida eterna. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, en compañía de tu pueblo en esta noche, que tú abras, Señor, las ventanas de los cielos sobre nosotros y nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento tuyo, Padre. Que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos permitas ver por el Espíritu Santo tu palabra, tu verdad, tu bendición. Que trates con mi corazón y el corazón de todo tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, que rompas las cadenas, que quebrantes los yugos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen su lugar. Lo tienes en la mano, pero no lo alcanzas a ver. Lo tienes en la mano, pero no lo alcanzas a ver. El ser humano tiene muchas circunstancias que le parecen gravísimas y le hacen falta muchas cosas que son esenciales, y lucha por encontrarlo, lucha por tenerlo. Pasa el ser humano la vida llorando, anhelando, buscando con mucho esfuerzo. Y a veces el no encontrar lo que con tanto anhelo se busca trae un desánimo, un desaliento. Si se trata de personas que ya conocemos el Evangelio y que tenemos una vida de relación personal con Dios, trae un decaimiento, una angustia, el pensar: ¿por qué no tengo lo que debo tener? ¿Y por qué parece que la promesa que está escrita para mí como si no tuviera ningún cumplimiento en mi vida? Y eso angustia. No es nada ajeno a la naturaleza del ser humano. Este capítulo 24, en la parte que leímos, si vamos al contexto, estamos hablando del momento que el Señor Jesucristo ha resucitado. Es el momento más glorioso de toda la historia, porque la resurrección del Señor Jesucristo selló
nuestra salvación. La Escritura dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería vana, nuestra fe sería vana, porque con un Cristo muerto no podríamos hacer nada. Así que la resurrección del Señor Jesucristo es ese momento épico, ese momento trascendental en la historia de la raza humana, cuando el Señor Jesucristo sella esa salvación, completa todo el ciclo para que de ahí en adelante la iglesia pueda vivir como Él le dice que debe vivir. La historia a la que nos referimos trata de dos hombres. Uno de ellos, dice la Escritura, se llamaba Cleofás, y el otro no lo nombra. Iban hacia una aldea llamada Emaús. Acababa de acontecer el sacrificio del Señor Jesucristo, o sea, era reciente, unos 3 días anteriores. Estos discípulos, como cualquier otro, había sentido el golpe de unos acontecimientos inesperados para ellos. Digo para ellos porque no para el Señor. El Señor incluso les había hablado, les había dicho que estas cosas iban a pasar, pero ellos nunca entendieron. Así que lo que acaba de pasar es inesperado para ellos. Y van camino a Emaús, salieron de Jerusalén, iban para esta aldea, y la Escritura dice que iban tristes por el camino. Iban hablando entre ellos, iban tristes porque lo que les decía ahora, hermanos, si hay una promesa, si hay algo que se supone que yo lo tenga, que es mío, que es lo que Dios dice, que se supone que debe funcionar, que funciona para otros y para mí no funciona, y la vida comienza a tener un cuestionamiento. Recuerde que el ánimo es indispensable, y para uno poder tener ánimo tiene que tener seguridad de las cosas. Si se le va la seguridad, usted queda en el aire. En el Salmo dice, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si usted se queda sin piso como hijo de Dios, si yo me quedo sin piso, sin un terreno, es grave. Es grave porque nuestra vida no es como los demás. La Escritura dice que nuestra vida es por fe. O sea, la vida suya es por fe, la mía también. Es decir, si nos quedamos sin piso, sin fundamento, sin plataforma, ¿y dónde asentar los pies? Se va todo, queda a la deriva, es gravísimo. Y ellos iban tristes precisamente por eso, porque no, las cosas no estaban funcionando. Lo que estaba pasando era totalmente opuesto, contrario a lo que ellos esperarían. Y tratándose del Señor Jesucristo, que era el que había hecho el sacrificio, estaban peor todavía. Porque uno dice, bueno, está bien que a uno le acontezcan cosas que uno no espera, pero que le acontezcan al Señor. Entonces, ¿dónde quedamos? Hay cosas que uno cree que le puede pasar a cualquier otro, pero no puede pasar dentro de la vida cristiana. No puede pasarle a un cristiano, o no puede pasarle a un profeta, y ellos dicen, no podía pasarle. Y cuando usted nota lo que ellos hablan, era así. Ellos iban tristes, iban caminando y iban hablando, iban en su angustia. Y la Escritura dice que se les acercó un compañero
para acompañarlos en el camino. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Note que era realmente esa la situación. O sea, el problema para ellos era que se había caído su ánimo. Iban hablando, y lo que iban hablando era tristezas. Tal vez a usted le haya pasado, ya sea que ha oído a otros o que sea su propia experiencia, que lo único de lo que se hable sean tristezas. Ellos no sabían que el que estaba hablando con ellos era el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, los ojos estaban velados, o sea, no podían distinguirlo. Y cuando ellos le preguntan así, el Señor, cuando el Señor les pregunta así, ellos se quedan aterrados y dicen: pero ¿tú eres el único forastero por aquí? Eres el único que no sabes lo que está pasando. Eres el único que no sabe lo que sucede en Jerusalén, ni las cosas de estos últimos días. Y él les pregunta: ¿pero qué cosa? Y yo le dijeron: pues que no, usted no sabe. Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaron. Dice, el problema es que nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ahora, aparte de todo eso, ya hace 3 días que eso pasó. Ellos le relatan toda la historia al Señor y le dice: el otro asunto es complicado, como siempre. Por ahí aparecían unas mujeres de entre nosotros. Y la señora siempre teniendo visiones, hombre, siempre teniendo sueños. Vinieron todas por allá que fueron al sepulcro, como no lo encontraron, vinieron diciendo que habían visto ángeles. Digo, no, pues era tanto el escándalo que nosotros mandamos. Unos de nosotros fueron, pero no encontraron a nadie. No, el cuerpo no lo encontraron, pero tampoco vieron ni ángeles ni nada. Cuando ya ellos les dice todo esto, el caminante, porque era un compañero de camino, comienza a decirle: pero ustedes sí son sensatos, sí son tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no está escrita en la palabra que el Cristo necesitaba padecer y ser entregado y entrar en su gloria? Y bueno, les dijo toda la palabra. Y cuando llegaron a la aldea donde iban, el caminante dijo: no, bueno, ustedes se quedan, sí, yo sigo porque yo tengo otros negocios que hacer. No, pero ya se hace esto. No, yo no tengo negocios en esta aldea, yo me voy. No, y dice, lo obligaron a quedarse. Entonces él se quedó y entró con ellos a la casa. Pero como ya era la hora de comer, tal vez sería la hora para la cena, supongo yo. Entonces le dijeron: ¿puede orar por la cena? Y dijo: pues sí. Y dice, y tomando el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Y enseguida le fueron abiertos los ojos. ¡Jesús! Lo reconocieron.
Pero cuando dijeron Jesús, se desapareció y se fue. Qué triste, ¿verdad? Que cuando uno no lo conozca y no sepa que es Él, esté ahí todo el tiempo. Y cuando ya se dé cuenta que es Él y le quiera dar un abrazo, se va. ¿No le parece que es una contradicción todo esto? Mientras ellos no reconocen que es Él, Él camina y habla y les predica y les enseña. Cuando ya ellos se dan cuenta, ¡ay, Jesús! Se les desapareció. Lo tienes en la mano, pero no alcanzas a verlo. Que esto relata lo que pasa realmente con nosotros los seres humanos. Y relata las tragedias de nuestra vida. Y no estoy hablando de las tragedias de falta de pan, de falta de comida, no, señores. Estoy hablando de la tragedia de nuestra vida, de esa fortaleza que deberíamos tener, que muchas veces se pierde. De esa fuerza con la que deberíamos estar caminando, que muchas veces no está. Y de esa tragedia de saber que queremos al Señor, que lo buscamos y no lo encontramos, y cuando lo encontramos se fue. Pero vamos a mirar un poquito qué fue lo que pasó aquí, porque esto no era de ellos, esto es de todos nosotros. ¿Por qué ellos no pudieron ver al Señor? ¿Y cuál era la circunstancia para que ellos, teniendo al Señor al frente, no lo alcancen a ver? Mire lo que dice. Ellos van hablando por el camino acerca de las cosas que han pasado. Y cuando van hablando, van tristes. Se les aparece el Señor, pero ellos no lo ven. Es un caminante que se aparece y no lo reconocen, y le dice: ¿qué son estas cosas de las que ustedes están hablando y por qué están tristes? Y ellos, la primera impresión fue un regaño al caminante. ¿Y eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Eres tú el único que no sabe lo que acaba de pasar? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Que no sepas que Jesús Nazareno, varón poderoso en palabras delante de Dios, en obras también delante del pueblo, lo mataron. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero lo mataron. Mire, lo primero que usted encuentra aquí es que ellos regañan al caminante, que es el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Por algo muy típico de nosotros los seres humanos. El que no se identifica con mis sentimientos no va conmigo. Es algo muy particular de nosotros. Si tú sientes como yo, entonces podemos andar juntos. Pero si no sientes como yo, tú andas mal. Hay que regañarte. Esto de los sentimientos es algo muy terrible, porque los sentimientos están frente a todas las realidades de la vida. Los sentimientos no solo están frente a las cosas feas, también están frente a las cosas bonitas. Los sentimientos no solo están frente a las cosas negativas, también están frente a las cosas positivas. Y nosotros como seres humanos, a pesar de tener al Señor y a pesar de que Dios nos dice en su palabra que el justo vivirá por la fe, sin embargo nosotros seguimos viviendo por los sentimientos. Muchísimas veces queda al descubierto que nosotros nos vamos más por el sentimiento que por lo que Dios dice en su palabra. Y que el que no está de acuerdo conmigo en mis sentimientos no cabe
Y esa ha sido la tragedia de más de uno de nosotros en la vida cristiana. Teniéndolo en la mano, no lo vemos porque nuestros sentimientos nos dicen, eso no es. ¿Qué esperaban ellos? Pues si los ve y viene y va a caminar con ellos y quiere sentirse bien con ellos, hombre, póngase a hablar de la tristeza que tenemos nosotros. ¿Acaso usted es el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Cómo no vamos a estar tristes? ¿Cómo no vamos a andar así? Si es que lo que ha pasado ha sido muy grave. Porque en nuestros sentimientos nosotros estamos tratando de incluir todo lo que nos rodea. Analizamos las cosas más de la forma como las sentimos que de la manera como Dios nos pueda decir en su palabra. Y eso realmente inhabilita a estos dos para que se den cuenta que el que está con ellos es el Señor Jesucristo. Porque como no se identifica con los sentimientos de ellos. Y es que nosotros queremos así. Cuando yo estoy triste, yo quiero que usted esté triste conmigo, hermano. Por favor, ¿cómo no va a estar triste si yo estoy triste? Pero si yo estoy alegre, usted no tiene derecho a estar triste. ¿Por qué usted está triste? Míreme cómo yo estoy alegre. El problema es que nuestra forma, nuestra estructura está hecha de tal manera que es algo inconsciente. Si usted no se identifica conmigo en mis sentimientos, no cabemos juntos dentro del mismo negocio. Y es la primera razón por la que ellos no reconocen al Señor. Dice, sus ojos estaban velados, o sea, no podían reconocer al Señor porque el Señor les habló de una manera diferente y no se acomodó al sentimiento de ellos. Porque no espere que ni Dios ni el resto del mundo tiene por qué acomodarse al sentimiento suyo. Hay gente que cree que manejamos el mundo. Y eso nos impide ver la gloria de Dios. Nos impide tener las experiencias que debemos tener con el Señor. Nos impide ver lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Y teniendo las cosas en la mano, se nos van de la vista, porque los sentimientos nos engañan. Y como los demás no se quieren acomodar a mis sentimientos, entonces las cosas se ponen peores. Muchos venimos al culto desbaratados. Algo pasó con nosotros. Algo no está saliendo como yo espero. Entonces la vida se volvió una cosa complicada para mí. Llego a la casa de Dios. No quiero que nadie me hable. No quiero que nadie me diga. De pronto alguna hermana o hermano se acerca para aconsejarme, para decirme, y nosotros decimos, no, es que usted no sabe cómo es que usted no entiende cómo es. No, es que usted, mire, pues, si va a insistir, por favor, déjeme solo. Así somos nosotros. Y no solamente al llegar a la iglesia, en cualquier momento de nuestra vida. Cuando nuestros sentimientos nos asaltan de esa manera, nosotros exigimos, o usted se identifica conmigo o apártese de mi vista. Y es exactamente lo que ellos hicieron. Como el Señor no les entendía porque estaban tristes, entonces los regañaron. ¿A quién estaban regañando? Al que necesitaba. ¿A quién estaban regañando? Al autor de la vida. ¿A quién estaban regañando? Al que podía sacarlos de su problema.
¿A quién estaban regañando? Al que tenía en su mano todo el poder para cambiarle no solamente el presente, sino también el futuro. Pero no lo veían, lo estaban regañando. ¿Y cuántas veces usted y yo estamos tratando de botar, de sacar de al lado mío a aquel que Dios me puso al lado? De irme del lado del que Dios me puso. ¿Por qué? Porque no se identifica conmigo, mis sentimientos. Es siempre la situación de cualquiera de nosotros, los seres humanos. Pero cuando sigo con esta palabra, encuentro que no solamente eso. Mire lo que dice. Cuando ellos dicen todo esto, él les dice qué cosas. Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue poderoso, varón, profeta, que tenía una palabra tremenda, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernadores. Lo mataron, lo crucificaron. Y mire lo que le dice ellos al Señor: y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Otra de las cosas y muy complicadas que nos impiden ver lo que ya Dios nos puso al frente es que tenemos ya ideas preconcebidas y verdades inamovibles que no permiten que otras verdades que ya están en la palabra me alcancen también a mí. Porque a veces me he casado con una verdad que ya me aprendí desde hace siglos y que está en la Biblia, pero no he dado parte a otras verdades que Dios también tiene para mí en la misma palabra. No las quiero ver porque ya yo tengo lo que necesito según mi cabecita. ¿Qué era lo que ellos decían? No, es que nosotros esperábamos que Él era el que tenía que redimir a Israel, pero lo mataron. Y no es posible, porque según lo que nosotros hemos aprendido, si yo quiero parafrasear esto, realmente lo que ellos están diciendo es: no es posible. Si Él era el Mesías, si Él era el que iba a redimir a Israel, no lo podían haber matado, porque ellos tenían esa verdad clara desde hacía mucho tiempo, que el Mesías vendría para redimir a Israel. Sí, es escritural, es cierto, estaba en la palabra. El problema es que cuando usted y yo nos casamos con un pedazo de la verdad y no abrimos el corazón para que Dios me siga hablando del resto de su verdad, entonces esa inflexibilidad frente a Dios mismo y a su palabra no permiten que yo lo pueda ver a Él. Porque la misma palabra también, cuando ya el Señor comienza a hablarles, que ellos todavía no saben que es el Señor, les dice: insensatos, tardos de corazón para creer todo. Mire cómo dice: todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué? Porque ellos se habían creído una parte de lo que los profetas habían dicho, pero el Señor les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué? Porque ellos creían una parte de lo que los profetas habían dicho. ¿Cuál parte habían creído ellos? Que Él iba a redimir a Israel. Pero Él les dice: ustedes tenían que haber creído todo lo que los profetas han dicho. Que nosotros nos casamos con el pedacito de la palabra que ya es tradición y que ha sido pasada oralmente del uno al otro, o que es la forma en que fui enseñado, etcétera, etcétera. Y no vamos a la palabra de Dios para mirar los otros detalles que Dios tiene acerca de esa misma verdad. Y cada uno nos dedicamos a repetir y a repetir. Y es cierto, lo que tenemos muchas veces, como lo tenían ellos, es una verdad escritural, pero el Señor los reprende y les dice: incrédulos,
tardos de corazón, insensatos, no han podido creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, han dejado de lado una parte de la palabra. Porque ahí está nuestro grave problema como seres humanos. Y si vamos a hablar nosotros los que somos ya hijos de Dios, es que muchas veces nosotros leemos siempre el mismo capítulo y el mismo versículo. Hay quien le gusta el Salmo 119 y se lo sabe de memoria, lo ha estudiado toda la vida, pero nunca leyó el Salmo 118 que estaba antes del Salmo 119. Nosotros tenemos partes de la Escritura que ni las miramos. Por ejemplo, en los Evangelios, que es del Nuevo Testamento, nos gusta Mateo desde el capítulo 2, porque el capítulo 1 es aburrido, hermano. Fulano engendró a fulano y ese engendró a sutano y ese no me gusta, ese. Y así sucesivamente vamos seleccionando las partes de la Escritura que a mí me parecen las más bonitas, y las que no me parecen las voy poniendo a un lado, como el último capítulo de Romanos. Tampoco no es sino saludos a fulana, saludos a sutano, saludos al otro y saludos. Yo no necesito saludos, necesito la palabra de Dios. Ve que ahí está el problema, que usted y yo pensamos que hay cosas que ya están claras en mi cabeza, cuando la verdad muchas veces como cristianos no alcanzamos a ver ni la punta de nuestra nariz. Que hay muchas verdades en las Escrituras que nosotros no las mencionamos, no las estudiamos, siempre leemos la misma parte. Usted notará que eso se ha convertido en una tradición. Por ejemplo, si es para comenzar un culto, en algunos lugares y en algunas iglesias específicas siempre se leerá un salmo, solo un salmo. ¿Por qué? No, porque así es. Para comenzar un culto, eso es un salmo. Tiene que ser un salmo, porque si no es un salmo. Otro dice que tiene que leer solo el Antiguo Testamento, nunca lee el Nuevo. Y usted notará que hay personas que nunca leen el Nuevo. Otros siempre leen el Nuevo y nunca van a querer leer el Antiguo. Pero hay personas, por ejemplo, que nunca se asomarán al libro de Apocalipsis. Dicen, ¿Apocalipsis? ¿Qué? Yo no. ¿Por qué no? Uy, produce terror, pastor. Apocalipsis. Vi una bestia, vi dos bestias, vi muchas bestias. No, pastor, no, Apocalipsis no. Usted notará que nosotros hemos sido así por tradición. Y no estoy hablando nosotros de esta iglesia local o nosotros dentro de esta iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Estoy hablando de nosotros, los hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al momento en que necesitamos literalmente, porque necesitamos. No digo usted, no digo yo, digo necesitamos tener de primera mano estas experiencias con el Señor. Necesitamos que cuando el Señor esté ahí y yo lo pueda reconocer, o no, hermano. ¿Cuántos de nosotros necesitamos experimentar la gloria de Dios cada día? Levante la mano el que necesita. Levante la mano el que necesita experimentar la gloria de Dios cada día. Yo necesito la gloria de Dios. Usted la necesita. El problema es que muchas veces nosotros decimos, y yo oro, y yo pido, y yo lloro, y yo ayuno, y yo hago, y algunos hasta se van de una iglesia para otra a ver si allá es más fácil encontrar a Dios que en esta. Y otros se vendrán de otra iglesia para acá igual, pero entonces, ¿será que en esa iglesia, como tienen esto o aquello, será que ahí es más fácil encontrar la presencia de Dios que en esta otra? Y el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.
No se trata de Jerusalén, no se trata del monte de Samaria, se trata de entrar en el Espíritu para tener contacto, presencia con el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por estas cosas? Y usted dice, no, pero porque todo eso lo ponemos dentro de un formato, ¿no? Pero es que, hermanos, es que yo he ido ya como un mes y nadie hace así. Y nadie es así, bueno, nadie lo hizo, usted sí hizo. No, pues yo como nadie hice, yo tampoco hizo. Entonces es su problema. Si usted cree que así era sentir la presencia de Dios y usted no lo hizo, pues usted fue el que tuvo el problema entonces. No se trata de hacer así o de hacer así, se trata de una presencia real de Dios en la vida de la persona, sea que gritó o sea que estaba orando muy despacio como Ana, pero que tiene una respuesta, que tiene un contacto directo con el Señor, porque lo que mi espíritu necesita es la presencia real de Dios. Yo lo que necesito no es lo que diga el que está al frente, sino que Dios se haga real en mi vida. Porque yo no voy a ir por el mundo desafiando al mundo, al pecado y a las tinieblas, diciéndole, yo vengo aquí, como decían aquellos, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. No funciona. Sencillamente no funciona. Si lo suyo está basado en la experiencia de otro, no funciona. Tiene que ser usted que cuando abra los ojos en la mañana y usted invoca al Señor y diga, Padre nuestro que estás en los cielos, usted sepa que es real, que usted está hablando a su Padre, que no es solamente su Padre, sino el Padre de todos los profetas, el Padre de los patriarcas, el Padre de Abraham, el Padre de Isaac, el Padre de Jacob, el Padre de Judá, el Padre de David, el Padre del profeta Samuel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es real. Cuando usted diga Padre nuestro que está en los cielos, usted sepa que está dirigiéndose hacia un Dios eterno, que sí es real, que no es solamente un nombre escrito en un papel, no, sino que es verdad. Si usted lo tiene, alabado. Si no lo tengo, qué problema para mí, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros miremos, porque a veces creemos, no, y que no lo alcanzo, no lo tengo. Muchas veces usted lo tiene en la mano, pero no lo alcanza a ver. A mí me pasaría igual. Si nosotros no entendemos que hay que despojarnos de estas cosas que ellos no se despojaron. Pero mire que el Señor tiene misericordia. De todas maneras entró con ellos a la casa. Alabado sea Dios. De todas maneras entró con ellos a la casa. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Él tiene misericordia en todo caso. Él le da una experiencia. El problema es que cuando ya ellos se dan cuenta, porque el Señor toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. En ese momento Jesús se fue. Pero no se fue porque no quiere estar con ellos. Hacía tiempo venía con ellos. No se habían dado cuenta que Él estaba con ellos. ¿Sabe usted cuántas veces y cuántos años de su vida Dios ha estado a su lado tratando de que usted lo oiga y usted no lo ha oído? Y hemos caminado todo el camino hasta Emaús y hasta hemos discutido con Él, le hemos peleado, le hemos regañado, hemos hecho de todo y nunca nos hemos dado cuenta que era el Señor que estaba hablando conmigo, que quería bendecirme. Y mire lo que ellos dicen cuando se dan cuenta de esto. Mire lo que ellos dicen. Y no ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Una pregunta: si tanto le ardía el corazón cuando Él le hablaba y cuando les hablaba las escrituras, ¿por qué no creían la escritura que le estaba diciendo?
Ellos mismos dicen, y no ardía en nosotros nuestro corazón cuando hablaba con nosotros en el camino, y no ardía dentro de nosotros el corazón cuando nos abría las escrituras, por lo que yo le dije ahora, porque ya ellos estaban casados con esa parte de la verdad que jamás les permitiría ver que el Cristo iba a padecer, porque sencillamente no estaban dispuestos a verlo. Y usted y yo tenemos el mismo problema que ellos. Nos enfrentamos a la vida, tenemos una verdad que es la única verdad que hemos tenido. Nunca hemos mirado otra parte de la escritura. Y dice que el Señor les abría las escrituras y a ellos les ardía el corazón, pero no quisieron abrirlo. Y eran las escrituras. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema si les estaba abriendo las escrituras, si ya les ardía el corazón? Porque nosotros los seres humanos somos así. Cuando ya tengo una parte de la escritura que es mi verdad, me amarro en esa parte y no permito que nada ni nadie, ni siquiera el Señor Jesucristo. Ay, 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 ay. Santo Jehová. Ni siquiera el mismo Dios, ni siquiera el Mesías, ni siquiera el Cristo resucitado podía hacerlos mover de ahí. Por eso es que cuando ya ellos se dan cuenta que es el Jesús, Él se desaparece, como diciéndoles: ahí les dejo la lección. La próxima vez que les abra las escrituras y les arda el corazón, abran el corazón y la cabecita. No se amarren, no digan que de aquí no puedo salir, porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Cada vez nos damos más cuenta que hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Levante las manos el que entiende eso. Job lo entendió. Job dijo: de oídas sí había oído, ahora mis ojos te ven. Pongo mi mano sobre mi boca. Me arrepiento, dijo, me arrepiento. Mejor déjame que yo te pregunte y tú me dices, porque no sé nada. Lo único que me doy cuenta es que todo lo puedes. Que ningún pensamiento es complicado para ti. Esta es la parte de la escritura que en estos días tendremos que masticar, porque nos enfrentamos al final de los tiempos y aparece una cantidad de cosas en la vida moderna o posmoderna o como quiera que sea, los días que estamos viviendo. Aparece una cantidad de cosas, situaciones de aquí y de allá, y nosotros muchas veces vamos en la escritura, dice así va a ser, pero usted y yo no la entendemos, porque yo ya me casé con una parte de la verdad que fue la que aprendí cuando tenía 5 años de edad en la escuela dominical. De ahí no me saca nadie. ¿Puede usted decir: Señor, ayúdame? Pero créame que el Señor está muy deseoso de tener comunión con nosotros. Se lo digo de nuevo, créame que el Señor tiene un gran deseo de que nosotros tengamos comunión con Él. Él quiere tener comunión con nosotros y quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Si aprendemos a ir a esta palabra y aceptar que Él es Dios, que Él es el dueño de su palabra, no yo. Yo ya sé que alguno me estará mirando mal. ¿Y qué es lo que el pastor me quiere decir? Lo que le estoy diciendo. Eso es lo que le quiero decir. Que Él es el dueño de su palabra. Porque muchas veces nosotros nos hemos adueñado
de la palabra. Por eso no permitimos, no, el dueño de la palabra no soy yo, el dueño de la palabra no es usted, el dueño de la palabra no es la iglesia, el dueño de la palabra es el Señor. Tengo que dejar que el Señor entre por su palabra para romper mis cadenas, para quebrantar mi incredulidad, para quebrantar esa falta de sumisión frente a las verdades que Él ya tiene. Amén, hermanos. Nosotros catalogamos la vida y hacemos las cosas de una manera muy extraña, y luego nos pasamos quejándonos. Queremos verle, queremos experimentarle, pero no lo encontramos por ningún lado, y en el momento que lo encontramos se desaparece. La iglesia de nuestros días pasamos en esa tragedia. Lloramos, gemimos, ayunamos, hacemos 40 días de ayunos, nos venimos a las iglesias delante de Dios, que sí lo estamos haciendo, nos levantamos de madrugada, gemimos, nos angustiamos por la presencia de Dios, y teniéndole en la mano no alcanzamos a verlo. Nuestro formato no nos permite, nuestra mentalidad no nos permite, nuestra inflexibilidad no nos permite, porque muchas veces Dios nos habla y nosotros no creemos que Él nos está hablando, como aquí, cuando Él les tiene que decir: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho, porque hemos creído una parte. Nos falta a veces otras partes y nos quedamos bloqueados. En el momento que abramos el corazón al Señor, lo vamos a ver. Pero Él es misericordioso y tendrá con nosotros muchas cosas buenas. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Quiere usted ponerse de pie?